Ya. ¿Cuál es su nombre? Miguel Rojas Obregón, ¿Qué edad tiene? 55. ¿De dónde eres? Distrito de Sixabamba, provincia de Sihuas, región Ancash. Ok. El motivo de la entrevista es básicamente para consultarle si en algún momento ha sido víctima de algún tipo de discriminación. Sí, era curioso, efectivamente era en el colegio de secundaria. Sihuas tiene 10 distritos, con mismo Sihuas, Ujú. como provincia, y de los cuales, como quechohablantes, éramos de Sixibamba, San Juan, Cachapampa, básicamente ellos, Ragash también, casi la mitad, Guayabamba también algo, pero el resto dice que no sabían hablar quechua, pero pasado el tiempo, después de 25 años, nos dimos con la sorpresa que al final todos hablaban, entonces a los que teníamos nuestra cultura abierta en cuanto al idioma, al quechua, nos discriminaban. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo en una lectura, en lengua y literatura, el profesor Eloy Conisla dice, a ver un voluntario, yo salí a leer y la lectura trataba del Mundial México 70, si no me equivoco, Ujú. y me equivoqué en pronunciar el acento o no estaba, no conocía mucho a los jugadores o no estaría acentuado de repente la palabra. En lugar de decir sotil, dije sótil. Y eso fue mi chapa por un tiempo, pero se superó, no perduró eso. Pero sin embargo, el mismo profesor Marcial, que enseñaba varios cursos, ya a nivel de tercero, cuarto, fastidiaba si abiertamente nos declaramos como quechua hablantes o hablamos, nos fastidiaba abiertamente de que parecíamos los pobambinos, porque los pobambinos es una provincia al sureste de Sihuas, y en Pobamba se habla bien el español y el quechua, y en Sihuas no se habla bien ni uno ni otro, y el profesor era sihuasino, y a pesar de eso se burlaba de los estudiantes y decía, ah, tú eres pobambino, ah, tú eres de la altura. O sea, un profesor, un formador, hacía ese tipo de cosas y nos hacía sentir mal. Y definitivamente yo nunca escondí que no sabía hablar quechua. Yo sí hablaba quechua y sabía el profesor y todos sabían que hablaba quechua. Y yo no me hacía problema, pero había alumnos que no superaban eso. ¿Cuál era la fortaleza mía? Mi profesor de primaria fue el profesor Edilberto Barrón, como bambino. Él nos formó muy bien en cuanto a valores, nos hacía actuar y todo eso teníamos bien clarito, era parte de nuestros valores. Y no teníamos problema de expresarnos en quechua o en español. Y esa formación en primaria. Y para él no era problema hablar español, hablar quechua era lo mismo, más bien donde era punto a los puntos de mejora, más bien allí nos reforzaba el profesor de primaria. O sea, el profesor Barrón fomentaba o revaloraba su idioma materno. Claro, si no nos expresábamos bien en español, nos reforzaba español, inclusive por tiempo, Y en el quechua. por espacio y tiempo, diríamos, durante la permanencia en la zona urbana, cuando estudiaba primaria, en la zona urbana y durante las clases en la escuela primaria, el 84-120, era prohibido hablar quechua, porque español. Quechua digo, quechua. El profesor se había dado cuenta que nos faltaba expresarnos en español y eso era muy bueno, reforzaba los puntos de mejora y como tal mi promoción ya fue mucho más preparada a estudiar secundaria y ya sabíamos que había una cierta discriminación y la discriminación en secundaria en sí va a ser abierto, era abierta la discriminación y pensando en eso probablemente el profesor de primaria nos formó bien y nos inculcó esos valores
hablar en público, expresarnos en quechua o en español, lo que fuera. Sin ningún problema salíamos a hablar en público y todo eso. Es por eso yo salía a leer en forma voluntaria. Pero otros alumnos de otros colegios no tenían esa formación, entonces con ellos se prendía el profesor Marcial, el profesor de secundaria. Lejos de formar, lejos de inculcar como valores, pues ese profesor estaba equivocado, estaba mal, ¿no? Eso era muy abierto y probablemente en todos los lugares había ese tipo. Bueno, ahora en la capital también se ve, ¿no? Eso. ¿Y qué hiciste tú o tus compañeros que se sentían discriminados por este profesor de secundaria? ¿Qué hicieron? No hacían nada, porque como estudiantes no tenemos esa capacidad, por lo menos de repente no tenemos esa capacidad de reacción, de organizarnos, de enfrentarnos, de abrir debate. Con el profesor no teníamos, y más bien los demás compañeros quienes eran más discriminados, y se sentían probablemente menos y ni siquiera querían tocar ese tema, y así pasaba desapercibidas las cosas. Y muchos escondían que sabían hablar quechua, y después de 25, después cerca de 30 años, me doy cuenta que mis compañeros que decían nunca sabían hablar quechua, y cuando tuvimos reencuentro de egresados de bodas de plata, y todos hablaron quechua, casi todos perfectamente. Ahora, ¿por qué consideras que ya desde tu perspectiva de adulto, ¿no? ¿Por qué este profesor relegaba el idioma quechua y sí preponderaba en este caso el idioma español, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Debe tener alguna justificación en todo caso. ¿El de primaria? El de secundaria, que relegaba su... Lamentablemente, él probablemente no sabía hablar quechua, y de mucho antes hablar quechua fue menos para ellos. Así era mentalizado. Y Sigua se había caracterizado por ser cuna de los terratenientes, los hacendados, ahí tenían sus casas. Entonces ellos como que se sentían parte de eso, y al resto, la gente del campo, los veían como menos, disminuidos y quechua hablantes. Y la hacendada probablemente se expresaba en español. Entonces como que ellos creían sentirse de otra cultura superior, o de otra clase superior, digamos. Y el resto, pues los que no éramos hijos de terratenientes o terratenientes, éramos menos. Entonces así se había institucionalizado en Sigua esa cultura, y es muy notorio hasta ahora. Hablan mal el español y hablan mal el quechua, y así discriminan a la gente de Pomabamba. Los ven menos cuando en Pomabamba se habla bien el quechua y se baila bien el chimaechi y se habla bien el español. Se avergüenzan de sus raíces. Sí, eso era, ¿no? Ahora, y después en la época universitaria, ¿viviste algún tipo de acto discriminatorio o viste en todo caso? De todas maneras, un poco nos sentíamos, nadie se expresaba, por lo menos del norte chico, del norte, así sabían quechua, no decían que no sabían, o se notaba también ese tipo de comportamiento un tanto cohibido. Pero sí, la gente de Ayacuchán, ellos eran más abiertos, decían, o sea, hablaban quechua, hacían bromas. La gente del sur, básicamente Ayacucho, Apurímac, recuerdo, hablaban quechua normal y no tenían muchos problemas. Y la gente del norte chico, o hacia el norte, que es Ancash, de repente mismo Huánuco, muy poco, no se expresaban como tal, poco, en todo caso. Eso se notaba. Y en la actualidad, ¿crees que el hablar sobre estos actos discriminatorios aún siguen siendo un tema sensible para la población? Esto lo menciono porque para yo poder lograr esta entrevista he tenido que consultar a varias personas, y todas las personas que realizan diferentes tipos de oficios me han
dicho de que pues no, nunca han sufrido algún tipo de discriminación. No, lo que pasa es que se sigue escondiendo, ese es el tema, por eso nadie quiere decir y nadie, es como una intimidad. Es algo íntimo, pues, es algo que se practica a medias voces, en familia, con personas muy cercanas. Hablar despacio, solo así es el quechua. Y alguien dijo que había un artículo en el cual habían mencionado o indicaban, por ejemplo, dónde se habla más quechua, dónde hablan más quechua los peruanos. Y efectivamente es en Lima. En Lima, ¿por qué? Porque en Lima hay ayacuchanos, cusqueños, ancachinos, huanuqueños, y efectivamente toda esa gente habla quechua. Los que más hablan quechua están en Lima. Pareciera mentira. Claro, somos una ciudad de Entonces, migrantes. pero si abiertamente uno va en la calle, le hablas a un huanuqueño, no te va a hablar porque todavía se siente disminuido. Pero sin embargo estoy notando en Huaura los trabajadores, mucha gente que ha venido de la Sierra de Ancash, se expresan quechua normal. En la calle, en el trabajo, en el campo, en todo lado veo que hablan ya abiertamente. O sea, se nota que está cambiando, como que estuviera evolucionando ese tema, como que ya no es tabú, ya no es vergonzoso, ya no se sienten disminuidos a hablar quechua. Más bien hay gente que saca pecho, realce el hecho de hablar quechua y de repente por ahí están aprendiendo a hablar otros idiomas, entonces no solamente se han quedado con el español. Se nota eso. Ahora, ¿en algún momento has observado algún tipo de discriminación hacia otra persona? Claro, en el colegio, como te digo, eso se Ya, notaba, pues, a todo el mundo. ahora en la actualidad me refiero. En la actualidad también igual se nota, solapadamente ¿Y se nota. qué siempre haces al que- respecto? ¿Qué haces Sí, frente a un tipo de situación sí, como sí, esa? sí, si viene, si es conmigo directamente o si estoy con tiempo, pues les aclaro las cosas y les digo cómo son, ¿no? Pero para eso hay que tener tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener un poquito de valor para estar en ese tipo de discusiones, de debates. A veces uno se topa de casualidad en la calle y ves que están discriminando o están fastidiando en esos términos, están desdeñando. Al final cada uno se defiende como puede, pero sí hay, eso sí existe, está en todos los lados, pero nadie quiere decir a veces, nadie quiere aceptar eso. Ok. ¿Tienes algo más por agregar? Ojalá que cambie todo esto y seamos más transparentes. Ese es el tema, por ejemplo, el tema del fútbol para mí. Eh, Ahí se ve que se ha notado a los jugadores cohibirse en cierto modo, no desenvolverse, no abrirse como debería, hasta que les cuesta romper unas ciertas barreras o ciertos obstáculos. Una vez pasado eso, ahí recién se manifiestan, como muchos hemos venido de la sierra, hemos ingresado a la universidad y hemos acabado la carrera y ya podemos ser un profesional más, que podemos competir con uno que habla español o con uno que habla inglés, lo que fuera. Pero antes no, ese mismo se nota con los jugadores. Ahora ya rompieron esas barreras. Es un contexto cultural que implica muchas cosas, el idioma, las costumbres, la comida, la música, entre otras cosas. Entonces eso hace al peruano que se cohíba de cierto modo, en cierto modo. Y eso se nota más con la gente de la sierra. Probablemente el clima es lo que tiene que definir eso. Como que el frío te enfría y uno de la selva es más abierto, más desprendido en decir, en expresarse. Eso se nota, por ejemplo, cuando vienen aquí nuestros hermanos venezolanos. Ellos se expresan con naturalidad, sonríen, no se sonrojan, por ejemplo, normal se expresan y eso probablemente sea que estén compitiendo con los peruanos en muchos campos laborales, en
muchos quehaceres del día a día, ¿no? Y ellos sin vergüenza sin prejuicios, entran a trabajar de mozo o de cobrador, lo que fuera, y lo hacen bien. Pero para nosotros cuesta, ¿no? Un profesional de repente no podría ir a ser cobrador o ser chofer de combi o ser mozo. Y sin embargo ellos vienen y normal, se adaptan rapidísimo. Y a nosotros nos cuesta hacer eso. Entonces nos avergonzamos de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad. Resultado de esa multiculturalidad mezclado, en lugar de ser fortaleza, se convierte en debilidad en conclusión. Y debería ser al revés. Y eso tenemos que lograr. Ok. Eso nada más. Gracias. Ok, muchas gracias, Miguel.